Vamos a Política Joven. Está con nosotros Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Natalie Bravo, jefa de oficina de la Secretaría General de Movimiento Ciudadano, Manuel Pedrero, periodista, y Juan Pablo Beltrán, concejal electo de la Miguel Hidalgo. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Pedro. Vaya jornada la de ayer, una jornada histórica por lo que se votó, por lo que sucedió en esta irrupción al Senado de la República, el cambio de sede. ¿Cuáles son sus opiniones respecto a esto que pasó, Sofía? Bueno, ya nos veíamos venir que Morena y aliados iban a conseguir los votos que les faltaban. Definitivamente estamos en una línea temporal muy extraña en la que el PRI fue el único partido que no chapulineó. Creo, y lo dijimos en esta mesa anteriormente, que era, si tuviéramos que haber hecho una apuesta, por quien hubiéramos apostado. Pero también tenemos que señalar algunas prácticas que sí me parecen reprobables de la 4T. La 4T que tiene toda esta legitimidad que el pueblo le dio y que a pesar de ello, en vez de tratar de llegar orgánicamente a consensos, porque no vamos a ser crédulos de que eso es lo que pasó esta vez, tratan de pactar, pactan con Yunes, se denuncian amenazas, de alguna forma extorsiones que ya tendrán que ser investigadas, pero en particular pactar con Yunes y con los Yunes viniendo de la izquierda, que en particular López Obrador y Morena, la 4T, tanto los atacó debidamente por sus lazos incluso con una red de pederastas. Me parece increíblemente triste ver a Citlali Hernández, la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, saludando personalmente a Yunes por ser este voto, a Yunes papá en ese momento, increíblemente triste. Juan Pablo, tú estuviste ayer en el Senado, fuiste de las personas que entró, te han tundido en redes sociales a raíz de esto. A ver, cuéntanos. Bueno, pues así es. Yo creo que ayer fue un día triste, creo que fue el fin de la República Mexicana. Creo que esta generación de jóvenes que estamos aquí, nunca habíamos visto algo así. Estamos acostumbrados a tener un poder judicial independiente, estamos acostumbrados a la alternancia del poder, estamos acostumbrados a que haya división de poderes, y lo que se consumó ayer creo que es verdaderamente preocupante, y creo que no hemos podido dimensionar verdaderamente lo que sucedió. A mí ya no me bajan de porro, de terrorista. Yo creo que cualquier persona se puede manifestar, tiene el derecho de manifestarse. No solo fue en la Ciudad de México, ya llevan meses manifestándose los trabajadores del Poder Judicial, los estudiantes, no solo en México, sino en varios estados, y hoy vimos cómo también irrumpieron en varios congresos de distintas entidades. Pero no es muy tarde, ¿no tuvieron desde febrero para poder tener esa misma energía desde el día en el que se anunciaron estas reformas? ¿Por qué esperarse hasta el final? Pues no es esperarse hasta el final, yo creo que es una lucha de todos los días, y aunque esta reforma haya sido aprobada, vamos a estar en pie, vamos a estar en lucha, y efectivamente muchas personas pensaban que el PRI se iba a doblar. El PRI fue el que se mantuvo firme, y verdaderamente es vergonzoso ver cómo el nivel de la política mexicana ha llevado a que justamente, como bien dices, gente que odiaban, que hablaban pestes, que eran lo peor de lo peor, hoy están con ellos y les dieron esos votos. Ahí está el senador de Yucatán, Ramírez Marín, que era del PRI. Ahí están Yunes, justamente. Entonces yo creo que es verdaderamente reprobable lo que se ha convertido hoy verdaderamente el régimen, el nuevo régimen que se instaló. Y los jóvenes tendremos que luchar, nos va a costar mucho regresar a tener el sistema de justicia por el que nuestros padres, nuestros abuelos habían luchado tantos años. Natalie, ¿qué pasa con MC? Porque igual que han tundido al PAN y a los perredistas, también están tundiendo al senador Barreda y a Movimiento Ciudadano, que si su ausencia pues fue adrede para darle el voto que necesitaban por ausencia, la mayoría calificada, vaya. ¿Qué pasa con MC? No, Pedro, Movimiento Ciudadano ha sido el único partido, fue el único partido, de hecho, en no solamente postularse en contra de la reforma, sino además hacer una propuesta alternativa a una reforma que sí iba a hacer un cambio en el sistema de justicia. Los senadores de Movimiento Ciudadano dieron la lucha, se presentaron a votar en contra. El senador Daniel tomó la decisión de ir a ayudar a su papá porque lo apresaron injustamente el gobierno de Laida, y yo creo que aquí lo más importante es resaltar la corrupción completa que se vivió en este proceso de aprobar la reforma. No solamente en el Senado, sino también a nivel local. Y lo estamos viendo
en los poderes locales que están aprobando la reforma sin ni siquiera estarla analizando. Están simplemente siguiendo la consigna del presidente de aprobar una reforma que no tiene ni pies ni cabeza. Movimiento Ciudadano se ha postulado en contra y nosotros vamos a seguir dando la lucha con eso. No hay ningún tipo de complicidad con el gobierno. Nosotros siempre nos hemos mantenido como la verdadera oposición, cosa que no hizo la alianza, porque los 3 votos que necesitaba Morena para aprobar la reforma no salieron de Movimiento Ciudadano, y aquí hay que decirlo, salieron de la alianza, salieron de senadores del PRD y salieron de un senador tan corrupto como lo es Yunes, que además fue recibido con aplausos por la bancada de Morena. Yo no sé cómo pueden defender y cómo pueden decirse demócratas y cómo pueden decirse que no son un régimen autoritario cuando intentan, según ustedes, terminar con la corrupción haciendo un proceso sumamente corrupto y pagando y comprando a un senador tan criminal como lo es Yunes. Pero ¿no era previsible lo de la situación que iban a atentar contra el senador Barreda, contra su propia familia? Desde la semana pasada, él mismo mencionó en el Senado que estaba siendo objeto de presiones. Incluso aquí el lunes, Alejandra Barrales dijo: yo no he sido amenazada, pero mi compañero Barreda sí ha sido amenazado. Vaya, no es una situación que se pudo prever, porque sean peras o sean manzanas, en la historia queda, Movimiento Ciudadano se ausentó. Por el motivo que sea. Movimiento Ciudadano estuvo presente, Pedro. Movimiento Ciudadano estuvo presente. Tuvo la ausencia. Esa ausencia se dio porque hay una persecución política en Campeche que se inició con Eliseo Fernández, que de hecho le violentaron sus derechos políticos para poder participar, y por eso es que el senador Barreda entró, porque él es el suplente. Y no Morena tiene suplente. sabía perfectamente que atacando al suplente iban a poder controlar un voto menos. ¿Por qué? Porque no hay suplente del suplente. Esto, si hay algo planeado, fue por parte de Morena, y porque hicieron una persecución política, la siguen haciendo, y porque qué sorpresa que justo el día que se iba a votar mandan a apresar al papá de un senador. Eso es lo raro. Y perdón, bueno, Pedro, pero quien mintió, y eso me parece algo muy destacable, en el Senado de la República, tanto el coordinador del grupo parlamentario de Morena como el presidente de la mesa directiva mintieron, porque el senador Barreda no estaba en la Ciudad de México y porque nunca tuvieron comunicación con él. Eso, perdón, me parece sumamente grave. Dicen que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Pues Pedro, en un país en donde mandan a apresar gente sin ningún motivo, a mí eso me parece grave. Manuel, ¿qué opinas? Parece que no hay abogados en Campeche y tiene que ir personalmente el senador Barreda a representar de manera legal a su señor padre. Estoy disfrutando lo votado junto a 36 millones de mexicanos. 8 de cada 10 mexicanos querían esta reforma judicial. No lo digo yo, lo dice la casa encuestadora de Las Heras, la casa que más se aproximó al resultado oficial de las elecciones del 2 de junio, donde dieron a Claudia Sheinbaum ganadora. Es una de las estadísticas más precisas, y a reserva de lo que desgraciadamente hemos visto una y otra vez repetidos en foros opositores, la gente está tan politizada que incluso se rompió el récord de audiencia en el Congreso de la República. La gente de Dirección de Comunicación Social del Congreso debe de estar feliz con los ratings que tuvieron anoche. La gente nunca se había quedado a ver una sesión tan protocolaria para un dictamen a las 3, 4 de la mañana. Eso te habla del alto nivel de conciencia de politización que tiene la gente, y sobre todo que no está dispuesta a seguir queriendo que las minorías dejen controlar sus vidas, dejen manipular las cifras oficiales, las narrativas. Es vergonzoso también como algunos medios han tratado de tergiversar el músculo que tiene la reforma judicial a favor, otorgándose a la gente que está en contra, ¿no? También decir que hoy el Poder Judicial no goza de ninguna independencia, sino preguntémosle a la señora Piña, que se anda reuniendo con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en las casas del ministro José Luis González Alcántara Carranca. Pero eso no lo digo yo, de hecho salió esta información de esta casa editorial, cortesía del buen Salvador Frausto, y es básicamente lo que tenemos. No pasó ni una anomalía, no es el fin de la República, no es la instauración de la dictadura, es una nueva etapa democrática. ¿Por qué no se aprobó primero la reforma electoral o la reforma eléctrica? Pues porque cuando se hacía de manera calificada, jugando con las reglas que puso el prianato, la Corte lo tumbaba de manera inmediata. Por eso se tiene que iniciar con la podredumbre del Poder Judicial. Los ministros violan de manera sistemática el artículo 127 constitucional, no hay ningún respeto por la ley por quienes dicen defenderla, y este es el primer paso. Si de verdad están sufriendo con todo lo que estamos viendo tan solo en esta primera semana, prepárense para lo que viene. Sofía.
Bueno, primero, responder a Natalie, realmente coincido con Manuel. Me parece ridículo que la justificación de Barreda fuera, es que tenía que acompañar a mi papá, como si un senador de la República, una de las personas con mayor influencia política en el país, no tuviera los recursos justamente de llamar a un abogado, es más, de hacer unas llamadas a la prensa para asegurarse que no fuera a ocurrir nada indebido con su padre adentro. Si hubiera querido, hubiera tenido rodeada las instalaciones de la Fiscalía, las hubiera tenido rodeadas con prensa y hubiera tenido el mejor equipo de abogados que podría haber querido conseguir. Entonces, esta justificación de falté porque tenía que acompañar a mi papá, perdón, pero habían otros recursos y realmente faltó por decisión personal. Siguiente punto. Me parece muy cuestionable la protesta en la que irrumpieron ayer en el Senado, porque claro que manifestarse pacíficamente es un derecho en este país, qué bueno, pero irrumpir en el Senado, romper la puerta, perdón, yo creo que las personas que vimos estas imágenes no vimos paralelismos con el 6 de enero visto en Estados Unidos, en el Capitolio de Estados Unidos. Un grupo de personas estaban tratando de frenar un proceso democrático, resultado del 2 de junio. Y yo he criticado las ausencias y las fallas que yo he visto en la reforma judicial. Y yo me he sentado aquí semana con semana diciendo que no me parece idónea, que hay cambios que deben ser necesarios, que hay cosas incorrectas como los jueces sin rostro, pero de eso, a romper la puerta del Senado, incluso poniendo en riesgo a legisladores que estaban dentro, que tuvieron que salir por su seguridad. Más allá de los legisladores, el personal de resguardo parlamentario. El personal de resguardo, todas las vidas. Incluso gente celebrándolo en redes sociales, me parece absolutamente reprobable. ¿Es justificado lo que hicieron ayer? Pues yo que cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Eso te dirían los trumpistas. No. O los bolsonaristas. No, ¿también? Quiero decir, mire, yo en ningún momento violentamos, en ningún... ¿No? No, yo... Bueno, igual y tú no. No, pero que hable. Y sí, a ver, porque yo sé que tienes un medio... Creo que deberías de informarte un poco mejor para dar noticias verdaderas, ¿no? Sí. Están diciendo que yo fui un violentador, un porro. Cuando está ahí el registro del Senado, cómo yo entré, dejé mi credencial. Y los de Morena, que son propagandistas pagados por el gobierno, pues nada más repiten y repiten la narrativa. Lo que quieren hacer es politizar una lucha ciudadana de trabajadores y de jóvenes totalmente legítima. Y deberían de tener un poco de humildad para saber y darse cuenta que la irrupción en el Senado es una señal clara de que el pueblo no ha sido escuchado. Juan Pablo, ahí quisiera... Y no solo es aquí, deberían escucharlos y contemplarlos. Ahí quisiera solamente regresar a la pregunta original de Sofía, porque me parece, periodísticamente hablando, muy válida preguntársela a alguien que estuvo ahí. Primero, ya nos dice si está justificado por la tiranía que mencionaste. Segundo, si el personal de resguardo parlamentario sí salieron hasta rociados de no sé qué era lo que traían. Hay una fotografía de una persona que se cayó del balcón y que Protección Civil está ahí atendiéndolo. Y solo redondearía preguntándote, ¿pensaron que realmente iba a cambiar el sentido de la votación o que iba a impedir la votación? Lo que querían los jóvenes y los trabajadores del Poder Judicial era ser escuchados. Y verdaderamente hay videos. Lo que pasó fue que la gente del Senado roció a los manifestantes con extintores para sacarlos del Pleno. Y después los rociaron con gas lacrimógeno. En la sede alterna. Entonces, que digan que violencia, porque iban en paz. Había señores, había jóvenes. Romper la puerta del Senado es un acto pacífico, porque puede que tú no lo hayas hecho, pero lo estás legitimando. Y yo creo que lo que me parece preocupante es que necesitamos una oposición, y lo único que hicieron es hacer ver a la oposición como un grupo de gente violenta e irracional. Necesitamos una oposición y no están generándola. Vamos contigo, Manuel, y les pediría que fuéramos concretos, y ahorita regresamos contigo. Por alusiones, vamos a recibir una dosis de información, pues yo no malgasto mi saliva. Se pregunta cuál es el término correcto, porro terrorista. ¿Qué es un delincuente? Pues aquel el que delinque y que rompe una infracción.
Voy a dar a continuación la lista de delitos que ustedes cometieron con lo de ayer. Daño en propiedad ajena, invasión a propiedad federal, a un recinto federal, lesiones que se pueden llegar a tipificar con la agravante de en pandilla, apología del odio, hay que darle de chingadazos a Morena, así fue como dijo la senadora de Acción Nacional, robo, delitos de amenazas. Y para Milenio, una exclusiva, se robaron la campana de sesiones. Esta mítica campana en donde se levanta la sesión, se cierra la sesión, se la llevaron, se la robaron, una campana que data del siglo pasado. Los banderines de los escaños se fueron, se los robaron, dañaron el acceso a la puerta y también hubieron agresiones a personal de protección civil, gente que ha dedicado su vida al Senado de la República. Hay un hombre que tiene un tobillo esguinzado, no puede caminar y ahora no se puede ganar el pan debido a las agresiones que ellos cometieron el día de ayer. Una fractura de pierna. Los daños totales, esta información de nuestras fuentes de Reporteros MX adentro del Senado, 2 millones de pesos. ¿Sabes quién los va a pagar, Juan Pablo? Los mexicanos. Y ustedes lo llaman manifestación. Eso no es manifestación. Bueno, yo te pregunto, ¿qué haría Andrés Manuel si él fuera opositor? No se rompió ni un solo vidrio, no se rompió ni un solo vidrio, se tomó la manera, la protesta pacífica. Claro, 2 millones de pesos en daños. ¿Cuánto se dañó la protesta de Reforma? Los bloqueos de pozos de Andrés Manuel. ¿Hubo algún se dañó algún pozo petrolero, se dañó algún trabajador? A ver, caballeros, vamos con Natalie, por favor. Bueno, a mí me da mucha pena que un hecho histórico como el que vimos ayer, para mal, esté quedando en una discusión sin fondo. Yo creo que escuchar al compañero de Morena decir que están contentos y que por el pueblo, es sumamente preocupante lo que pasó. Fue una violación completa al proceso democrático. No pueden estar hablando de democracia cuando están haciendo estas prácticas. La presidenta entrante no fue buena para decir ninguna declaración durante el día, cuando el país estaba en total crisis. Es sumamente grave. ¿Cuál crisis? El peso está debajo de los 20 unidades frente al dólar. Perdóname, el peso nacional no se está Volteen a ver las calles. A ver, Natalie. Las calles, pero no las calles de Polanco. Las calles de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas. Por favor, Natalie, me gustaría... Si llegamos a un clima tan preocupante como el de ayer, es porque Morena se la ha pasado promoviendo este discurso de polarización y de odio, y ahora que tienen esto están muy preocupados porque no fueron ellos lo que lo causaron. También me gustaría que nos ayudaras a responder lo que han suscrito ambos, Manuel y Sofía, el hecho de decir pues que no hay abogados en Campeche que pudieran haber representado a su papá. Por supuesto que hay abogados en Campeche y ese no es el tema. El senador tomó la decisión de estar con su familia después de que Laida Sansores mintiera y tuviera preso a su papá. Fue la decisión del senador. Aquí lo que deberíamos estar hablando es que los votos no salieron de Movimiento Ciudadano. Los 3 votos con los cuales pudieron aprobar la reforma fueron de la Alianza. Ellos fueron los que se vendieron, ellos fueron los que pactaron. ¿Cómo piensan terminar con la corrupción si siguen haciendo las mismas prácticas? Es ridículo que estén hablando de reformar el sistema de justicia cuando su reforma, llamada reforma al Poder Judicial, no aborda ningún tema que vaya a beneficiar a las personas. Vamos a tener más tiempo. Las siguientes semanas se nos fueron casi 20 minutos, como si fueran 2 minutos, pero les agradezco que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. Muchos temas pendientes todavía. Vamos a la